Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de MBA ONER. En esta tarde hablaremos sobre el tratamiento de las fracturas de calcáneo mediante fijación externa. El calcáneo es el hueso del tarso que más fracturas tiene. Un 75% de esas fracturas suelen ser intraarticulares y a día de hoy su tratamiento sigue siendo objeto de debate. Y es por ello que nos encontramos esta tarde aquí y tengo el placer de presentarles a los ponentes de hoy. Hoy vamos a contar con el doctor José Valle Cruz y el doctor Javier García Cuiradas. Ambos pertenecen al Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, a la unidad de trauma, y tienen muchísima experiencia en el tratamiento de este tipo de fracturas mediante fijación externa. Por lo tanto, vamos a dejar a los expertos que nos hablen de este tratamiento y os recuerdo a todos los asistentes, ¿vale?, que podéis participar de forma activa en el webinar. Tenéis un botón de preguntas y respuestas que está activo desde ya y podéis hacer preguntas a los ponentes. Tanto en la primera charla que nos dará el doctor Javier García Cuiradas, al acabarla podremos hacerle las preguntas y que las pueda resolver el doctor García Cuiradas, y cuando finalice la segunda charla, el doctor José Valle Cruz, seguiremos haciendo las preguntas, ¿vale? Pero desde ya, en el botón de preguntas y respuestas, que tiene dos bocadillos, podéis ir haciendo vuestras preguntas a los ponentes. Y simplemente nada, pues dar las gracias a los doctores por su siempre amabilidad y contar con ellos en todo momento, y también a todos vosotros pues, que estéis en esta tarde de julio con nosotros. También os comento que tenemos un sistema, ¿vale?, un poco interactivo para que vosotros podáis interactuar con nosotros. Y es que durante las charlas vamos a ir haciéndonos unas preguntas y vosotros mismos os va a salir una pantalla emergente y vais a ir pudiendo responder a esas preguntas para que nosotros y los ponentes pues tengan ese feedback vuestro, de vuestra experiencia, y saber enfocar un poco la ponencia a vosotros, a los espectadores. Así que sin más dilaciones, vamos a comenzar. La primera ponencia la va a dar el doctor Javier García Cuiradas. Bienvenido, Javi, perdona que os tutee, ¿vale? Y cuando quieras, comenzamos. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Gracias por tu amable presentación y, bueno, primero de todo, darles las gracias a todos los compañeros que están aquí hoy compartiendo la tarde de julio con nosotros, que entendemos que en esta vuelta a la normalidad las cosas están siendo cada vez un poco más complicadas, ¿no? Ya empezamos a tener todos nuestros quehaceres cotidianos, seguramente la gente haya renunciado a hacer otro tipo de planes y está aquí compartiendo la tarde con nosotros, así que muchas gracias por eso, lo primero. Y lo segundo, agradecer a MBA que haya contado con nosotros en este formato, que yo creo que es una cosa que ha venido para quedarse. Las ciberconferencias o este tipo de webinar que han venido para quedarse con nosotros, porque con los tiempos que corren las cosas presenciales cada vez van a ser más complicadas, así que muchas gracias por organizarlo. Voy a empezar a compartir mi presentación para que empecemos a charlar de lo que hemos venido aquí. En principio, como decía Jairo, la idea inicial de este webinar era hablar del tratamiento de las fracturas de calcáneo mediante fijación externa. Dándole una vuelta de tuerca a esto, pensamos que era mejor adecuar un poco la charla a lo que es el arsenal terapéutico actual en las fracturas complejas de calcáneo. Básicamente porque hay un montón de opciones terapéuticas para el tratamiento de fracturas de calcáneo, que sabemos que son todas un desafío, que son fracturas muy complejas, como veremos a continuación, y que a todos nos suponen un reto como cirujanos. Entonces, sobre todo, y lo que nosotros siempre decimos es que por lo menos hay que tener en la cabeza un montón de variables y arsenal terapéutico que nos permita manejar de la manera más adecuada cualquier tipo de fractura a la que nos enfrentemos. Lo primero de todo que me gustaría saber, si no te importa, Jairo, pasar la pregunta, es con qué público estamos compartiendo la tarde, ¿no? Si sois cirujanos de trauma como nosotros, como el doctor Valle y yo, si sois más cirujanos de pie y tobillo, si sois residentes o si sois traumas generales que manejáis este tipo de fracturas como cualquier otro tipo de fractura que os llegue a la urgencia de vuestro hospital. Entonces, si pudiéramos pasar esta pregunta para ver qué nos cuentan nuestros compañeros. Sí, por supuesto. Vamos a mandar ya la primera votación, ¿vale? La primera pregunta. Aquí ya la tenéis en pantalla y podéis ir votando, ¿vale? Os dejo unos segundos y mostramos las respuestas. Voy a dejar 5 segundos más, ya estamos votando casi todos. Vale. Ahora os comparto
los resultados para que lo podáis ir viendo. Ahí lo tenéis, ¿no? Perfecto. Pues esto es una de las cosas importantes que queríamos saber, que el público con el que estamos, seguramente muchos cirujanos de pie y tobillo estén muy interesados en esto. Nosotros en nuestro centro, aunque tenemos una unidad de pie y tobillo bastante potente, las fracturas de calcáneo las hacemos el doctor Valle y yo y la unidad de trauma. Entonces, por eso tenemos un especial interés en esto. La siguiente pregunta que quería transmitirles, si podemos, Jairo, es saber con qué métodos estáis más familiarizados o qué se hace más frecuentemente en vuestro centro con las fracturas de calcáneo. Y ya con estas dos y una tercera arrancamos, si os parece, la charla. Perfecto, doctor. Ya hemos sacado nueva pregunta. ¿Cuál es el tratamiento habitual de las fracturas intraarticulares de calcáneo en su centro? Tienen 3 opciones. Y ya dejamos 10 segundos, 15 segundos y mostramos resultados. Vamos a dejar 10 segundos más. Venga, a ver si se animan a contestar nuestros compis. O sea, en principio sabemos que es difícil discernir, ¿no? Porque hay tipos y tipos de fracturas intraarticulares, pero bueno, es para hacernos un poco una idea de con quién y qué vamos a hablar a lo largo de la tarde. Vale. Si os parece, voy compartiendo los resultados y ahí los tenéis. Perfecto. O sea que nadie deja este tipo de fracturas complejas en tratamiento ortopédico. Buena cosa. Luego veremos a ver si coincide con las cosas que hemos revisado y de las que vamos a hablar. Y por último, de ese porcentaje de gente que hace cirugía percutánea, ¿qué tipos de técnicas percutáneas soléis manejar? ¿Estáis acostumbrados al fijador de calcáneo, no? Así que, Jairo, sube la siguiente pregunta, la última, Sí. y empezamos a hablar de esto. Ahí la tenéis. La tercera pregunta. Si dentro de las técnicas percutáneas estáis más acostumbrados a usar agujas, como fueron las primeras técnicas descritas, si ya usáis tornillos troncocónicos o tornillos a compresión, si usáis fijadores externos o si usáis otro tipo de técnicas, que hay muchas, ¿no? Y bueno, pues a ver un poco que nos transmitáis. Dejamos de nuevo 10-15 segundos más para que vayan votando. Y voy compartiendo, ¿vale? Perfecto. Muy bien, o sea que por lo que vemos sí que hay bastante gente acostumbrada a la fijación externa. Todavía hay gente que hace tratamiento con agujas, que la verdad es que en los centros que están muy acostumbrados sí que tienen muy buenos resultados, y los tornillos que últimamente están cada vez más en boga. Así que estupendo, muy bien. Pues muchas gracias, Jairo, y volvemos adelante con la presentación, si nos importa. Perfecto. Pues bueno, los objetivos que nos hemos planteado aquí en este rato que vamos a compartir es sobre todo que nos demos cuenta, que ya me imagino que todos sabemos, la complejidad anatómica articular y de las partes blandas en las que nos manejamos con este tipo de fracturas, las fracturas de calcáneo. Comprender los distintos tipos de fractura y sus patrones que nos vamos a encontrar, saber qué opciones y, como decía, el arsenal terapéutico, qué cantidad de cosas podemos hacer, porque muchas veces simplemente nos falta tenerlo en la cabeza, ¿no? Porque si uno no está acostumbrado a hacer ciertas cosas, pues ni siquiera le van a venir a la mente cuando tenga que hacerlas. Así que saber qué opciones hay y considerar la existencia de la fijación externa específica, como veía, bastante gente de la que está con nosotros está acostumbrada. Como todos sabéis, ya a este tipo de fracturas nos enfrentamos todos en algún momento de nuestra vida laboral, por desgracia. Es un desafío para el cirujano, porque suponen fracturas muy frecuentes, hasta el 2% de todas las fracturas del cuerpo humano, y sobre todo suelen afectar a pacientes varones en edad laboral, en edad activa, y por todo esto tienen bastante mala reputación, porque hasta el 20% de estos pacientes tendrán incapacidad a los 3 años después de una fractura interarticular de calcáneo, que son con mucho, como decía Jairo en la presentación, las más frecuentes. El 75% de ellas afectan a la superficie articular. Hasta el 20% casi pueden ser fracturas abiertas y con mucha frecuencia son bilaterales. Generalmente son patrones que atienden a alta energía, con mayor frecuencia caídas desde altura por una compresión axial, como veremos a continuación, y por ello muchas veces tienen lesiones asociadas generalmente en columna o en extremidades inferiores, como sean las fracturas asociadas de pilón o de meseta tibial. Todos sabéis, y no es para nadie nuevo, que la anatomía ósea
de los calcis del calcáneo es bastante compleja, que la zona de mayor densidad de trabéculas óseas se concentra alrededor de la superficie articular subastragalina. Y como veis ahí en la imagen de la derecha, el patrón trabecular del hueso supone y determina que la transmisión de esa compresión axial traduzca varios trazos de fractura, uno que irá vertical desde la parte articular, perdón, hacia la parte póstero externa, otro que irá en la parte anterior y un tercer patrón que en función de la tracción del Aquiles y la tracción de la fascia plantar hará que se pare un tercer fragmento en la parte más posterior. Además, es un hueso que articularmente es muy complejo, como ya definió uno de nuestros compañeros aquí, que le veíamos conectado, el doctor Monteagudo, tiene bastante complejidad articular. La superficie subastragalina, en la articulación subtalar, y como veis tiene 3 carillas articulares, además de la carilla articular para el cuboides, como sabéis, conformando la cara o la columna lateral de carga del pie. Y además, para más INRI, tenemos relaciones directas con los nervios tibial posterior y relaciones complejas a nivel ligamentario en esa articulación. O sea que tenemos una anatomía ósea compleja, trabeculación ósea compleja, eje de fuerzas complejo por la tracción del Aquiles y de la fascia plantar y sobre todo de la transmisión de la compresión del eje, ¿no? Como veis desde el eje de carga de la tibia, y una anatomía articular compleja también. Y encima, si no era poco esto, no era poco que tuviera articulaciones complejas, el hueso y su conformación compleja, encima las partes blandas aquí nos dan muchísimos quebraderos de cabeza, porque tenemos, como veíamos al principio, muchas fracturas abiertas y las que no son abiertas tienen un grado de atrición de partes blandas tan severo que nos hacen casi manejarlas como si lo fueran, ¿no? Muchas veces tenemos que esperar mucho tiempo, tenemos flictenas que exponen casi la grasa subcutánea, o tenemos el compromiso de partes blandas que nos va a hacer pensar mucho y muy mucho qué vamos a hacer con este tipo de fracturas, porque el pronóstico de las partes blandas va a determinar el pronóstico muchas veces de nuestra fractura y va a hacer que decidamos en favor de uno u otro tratamiento. O sea que todo es bastante complicado. El mecanismo lesional que ocurre en este tipo de fracturas, como veíamos al principio, es una compresión axial. Se generan 2 fuerzas paralelas que ya Essex Lopresti en el año 52 definía los patrones que pueden ocurrir en función de la dorsiflexión a la que esté sometida el pie y los típicos patrones de fractura que se pueden generar con los fragmentos que os decía, desde el patrón que va de póstero, externo, antero, interno, y los patrones que dividen el calcáneo en una parte superior y otra inferior. Luego en el Clinical Orthopedic and Related Research en el 93 se compuso un poco más la fragmentación articular que supone este tipo de fracturas y el mecanismo por el cual se lesionan esas partes articulares del calcáneo, que creo que es muy importante que todos le echemos un ojo, y si tenéis un rato es un artículo que está muy bien, es muy bueno. Por todos es conocido los diagnósticos radiológicos apoyados en los ángulos de Beller y de Gisan. Los usamos a diario, sobre todo para ver si el calcáneo al que nos estamos enfrentando guarda una anatomía similar a la normal, con esos ángulos entre 20 y 40 en el caso de Beller, alrededor de 100 en el de Gisan. Pero además tenemos muchos más signos radiológicos que nos hacen pensar en el grado de conminución o de complejidad de la fractura a la que nos enfrentamos. Si vemos esa doble densidad o en función del trazo oblicuo, si podemos someter a unas proyecciones en 30 o 40 grados del seno del tarso para ver cómo de afectada está esa superficie subastragalina, incluso con una axial de calcáneo, que siempre es mandatoria que tengamos para ver cómo de ensanchado ha quedado el calcáneo, o una proyección oblicua del pie para ver qué fragmentos tenemos y si tenemos ese fragmento anterolateral que muchas veces se genera. Entonces, es importante una buena radiología, pero no nos basta con eso y necesitamos también generalmente una tomografía. Nosotros para los calcáneos lo pedimos para todos porque aunque parezca que son trazos extraarticulares simples, normalmente te llevas alguna sorpresa, entonces intentamos hacer tomografías a todos nuestros calcáneos para ver los trazos de fractura y los fragmentos que, como decía, vienen derivados del patrón de fractura en función de la trabeculación y de las fuerzas a las que están sometidos los distintos fragmentos, ¿no? Pues son fragmentos anterolaterales, anteromediales y posteromediales, o superiores o posteriores en función de cómo se distribuyen las cargas. Atendiendo a este tipo de imágenes de la tomografía, se dividen en extraarticulares o intraarticulares. Las extraarticulares
pues simplemente no afectan a la superficie articular, es una cosa bastante sencilla. Las intraarticulares, que son en las que se apoya el TAC, suelen ser bastante complejas y es en donde más nos vamos a centrar a partir de ahora y en adelante. El tratamiento de estas fracturas tiene cabida el tratamiento conservador, no operarlas. ¿En cuáles? Pues como en todo, en las que no están desplazadas o están mínimamente desplazadas, en las que involucran al proceso anterior o el tubérculo anterior, pero en menos de un 25% de la superficie articular de la calcáneo-cuboidea, o los pacientes que no sean candidatos para cirugía porque bien tengan muchas comorbilidades o sean poco deambulantes o tengan otras comorbilidades que no nos permiten operarlos. O sea que para estos está claro que el tratamiento conservador es por el que nos decantaremos, simplemente haciendo las típicas medidas de confort, inmovilización, reposo, hielo, antiinflamatorios una semana y empezar a movilizarlo de manera precoz y aguantar una descarga entre 8 y 12 semanas hasta la consolidación radiográfica para que los pacientes comiencen a caminar. Pero, ¿qué hacemos con el tratamiento quirúrgico? ¿A quién reservamos este tipo de cirugías? Pues parece que está claro en aquellas fracturas que están muy desplazadas o fracturas luxaciones, ¿no? Y fracturas que involucran en más de un 25% de la superficie articular con el cuboides. Ahí parece que todos lo tenemos claro, que podríamos, ahora hablaremos de si hacer técnicas abiertas o técnicas mínimamente invasivas, pero para las fracturas intraarticulares que afectan a la faceta posterior de la superficie subastragalina, ahí empiezan las dudas, porque eso ya es un abordaje complejo, porque la zona es difícil de abordar, porque no llegamos, porque estamos incómodos, porque no lo vemos bien, porque hay mucha conminución, porque no sabemos bien cómo hacer una síntesis estable para obtener una reducción anatómica y dejarle que mueva pronto. Y ¿hay consenso en el tratamiento de estas fracturas? Pues como veis aquí en esta Cochrane de 2013, que revisan más de 600 pacientes de diferentes artículos y publicaciones, como muchas veces pasa con las Cochrane, no llega a un consenso, no llega a poder determinar si existe diferencias entre operar o no operar fracturas que tengan afectación articular. Para las fracturas articulares complejas, las muy complejas, las de grado 4 de Sanders, o sea, las más complejas, hay artículos que hablan y cada vez está más en boga hacer una artrodesis de entrada. En vez de intentar una síntesis, asumir que esa articulación está perdida y ir a por una artrodesis de entrada porque, no conseguiríamos una superficie articular lo suficientemente congruente como para evitar la artrosis en el futuro. Entonces, podríamos optar por una reducción abierta o una artrodesis primaria frente a un tratamiento ortopédico, no hacer nada con la fractura de primeras y ir a la cirugía de secuelas y artrodesarlo en un segundo momento. Para las fracturas Sanders 4. Para las 2-3 parece que el gold estándar es hacer una técnica de una síntesis con un abordaje en L a la superficie articular para conseguir reducirla, siempre dejando un margen de 7 días y no esperar demasiado. Los resultados a largo plazo parece que no tienen grandes diferencias y aumenta un poco la morbilidad y entonces siempre surge la duda, ¿no? Y se hizo este metaanálisis que dice, ¿deberían ser tratadas estas fracturas? Pues como en todo, parece que la tendencia frente a la cirugía, frente al tratamiento conservador es un poquito mejor, pero la evidencia es muy débil y no pueden recomendar que sea más recomendable operarlas frente a no operarlas. ¿Y qué es lo que pasa con la reducción abierta? Pues que directamente con la lesión condral tan potente que ha sufrido ese cartílago tras el traumatismo, ya genera cierto dolor residual y artrosis, y que encima, si no hacemos una técnica perfecta o con el desplazamiento postquirúrgico que puede devenir de una síntesis no del todo correcta, los resultados empiezan a ser similares al tratamiento conservador. O sea que le estamos añadiendo mucha comorbilidad al tratamiento, ya que le estamos operando con todo lo que conlleva para las partes blandas y esa zona, aumentando el riesgo de complicaciones y encima no tenemos unos resultados que sean mucho mejores de los que se obtienen del tratamiento conservador. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿En qué situación estamos? Que ya parece que tanto las tipo 4 de Sanders, que parecía que estaba claro, como las 2 y 3 se puede optar por un tratamiento conservador. ¿Qué pasa con eso? Pues sí, van a tener cierta deformidad y pérdida de altura, perderán cierta alineación y tendrán cierta incongruencia de la articulación subastragalina, como consecuencia les genera dolor, alteración del patrón de la marcha, artrosis postraumática y quizá a la larga, en muchas de estas fracturas, acaben en una artrodesis subastragalina. Sin embargo, también está la otra parte, ¿no? Tiene muy baja tasa de complicaciones y por suerte y por lo general, por lo que vemos, la tolerancia a las secuelas suele ser bastante buena. Entonces,
Se hizo una encuesta en España en 2005 que decía, ¿qué hacemos nosotros con las fracturas en España? Y más del 50% de los traumatólogos en España optaban por no operar este tipo de fracturas y directamente ir a la cirugía de secuelas, asumiendo que hasta el 60% de estos pacientes necesitarían artrodesis en un segundo momento. Decimos, ¿seremos los españoles? Pues se hizo una encuesta similar en Países Bajos, 3 años después, con 920 fracturas, que son bastantes, y hasta un 40%, no llegan a 50 de España, pero hasta un 40% optaban por el tratamiento conservador. Sí que es verdad que solo el 20% requieren artrodesis secundaria, pero que no sea complejo de que somos nosotros, porque todo el mundo trata estas fracturas de manera ortopédica, porque sabemos la complejidad de la fractura a la que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las operamos o no las operamos? ¿Las dejamos estar o vamos a hacer una síntesis con el gold estándar? Pues casi todo lo que hay publicado al respecto no ofrece diferencias significativas, ¿no? O sea, sí que es verdad que la tendencia es a que haya mayor tasa de artrodesis en pacientes que se ha optado por el tratamiento conservador, que el beneficio a largo plazo se acaba perdiendo y que la tendencia suele ser a que el resultado quirúrgico sea un poquito mejor, con una tasa de artrodesis que suele ser un poco menor, pero con mucha mayor tasa de complicaciones, como es evidente. Así que como a la larga no hay muchas diferencias funcionales significativas y hay un aumento de complicaciones, cada vez está más en duda, y volvemos a la Cochrane de 2013 que os decía antes, está cada vez más en duda si los beneficios superan a los riesgos, ¿no? Esos 600 pacientes de 4 estudios no obtenían diferencias significativas en cuanto a dolor crónico durante todo el seguimiento y no podemos definir que uno u otro de estos tratamientos sea mejor o tenga estadísticamente mayor significación que el otro. Así que, aunque en el tratamiento conservador sí que hay más tasa de artrodesis subastragalina, los resultados reales es que clínicamente los pacientes se encuentran de manera similar porque no es tan mal tolerada la artrosis subastragalina. La tendencia actual, según esta publicación de 2016, es que la técnica conservadora estaba muy en boga, como veis, a principios de los 70. Empezó a aparecer la cirugía en esos años. En los 90 y años 2000 hay un pico máximo de cirugías abiertas. Empieza a coger un poco más de fama la cirugía percutánea y progresivamente se prevé que para este año o año que viene empiecen a juntarse las curvas, ¿no? O sea, que la cirugía percutánea vaya implementándose cada vez más y el tratamiento con cirugía abierta se vaya relegando cada vez más en pos de estas cirugías menos agresivas. En esto hay que tener muy en cuenta el tipo del paciente al que nos enfrentamos, ¿no? Y para discernir qué tipo de tratamiento vamos a hacer en uno u otro paciente, hay que saber si nos estamos encontrando con un paciente que vaya a ser colaborador, si es o no fumador, si tiene algún tipo de implicación legal, cómo están las partes blandas. O sea, que en estos pacientes, por ejemplo, fumadores, como veis ahí, casi todo el mundo aboga por no operarlos. Pacientes jóvenes que tengan fracturas articulares, que es de lo que estamos hablando ahora, casi todo el mundo menores de 30 años, como veis, aboga por operarlos. O sea que en función de cómo estén las cosas, habría que diferenciar ante el mismo tipo de fractura qué tipo de paciente tenemos. Y en esto os quería, si podemos, Jairo, pasarles otra preguntita. Si en función de este tipo de comorbilidades o paciente al que nos enfrentamos, si qué cosa le dais mayor o menor importancia a la hora de manejar este tipo de fracturas interarticulares de calcáneo. Si os versáis más en la edad, más en el estado funcional, si fuma o no fuma, si bebe, si es un paciente complejo en ese aspecto tóxico, o si la fractura está más o menos desplazada. ¿Qué es lo que creéis más importante a la hora de manejar este tipo de fracturas? Ya tienen la pregunta activa, están contestando, dejamos 10-20 segundos más y vemos los resultados. Venga, a ver qué nos han dicho. Si siguen ahí con nosotros. Sí, sí, animamos a los asistentes que voten. Además es anónimo, no sabemos qué van a poner. No es un examen. 10 segundos más y compartimos resultados. Genial. Vamos a compartir. Y ahí los tenemos. O sea que gana el estado funcional previo, lo cual es bastante importante. Bueno, están todas, luego el resto tiene un tercio cada uno.
sea que está todo que se mueve ahí, más o menos a todo le damos cierta importancia a todos, ¿no? Pues vamos a seguir adelante, a ver si podemos arrojar un poquito más de luz. Bueno, en principio las técnicas mínimamente invasivas, que como veíamos van a estar cada vez más en boga, la intención que tiene es que no tengamos esas complicaciones tan horrorosas que hemos visto siempre con los abordajes en L laterales y que son muy complejas de solucionar. Entonces, intentar solucionar mediante fijaciones poco agresivas las fracturas articulares complejas, aportando la ventaja de que el tiempo quirúrgico es muy bajo y que la estancia hospitalaria suele estar reducida, pero sobre todo la ventaja principal es que las partes blandas no sufren. Y ahí lo he puesto en mayúsculas porque es lo más importante de todo, ¿no? Para esto, estas técnicas es lo más importante a nuestros ojos, que no sufren las partes blandas. Hay poca literatura respecto a la calidad de la reducción articular porque es bastante complejo evaluarlo, pese a que hagamos tags, hay mucho artefacto, o sea que es bastante complejo evaluar cómo está la superficie articular después de estas técnicas quirúrgicas, pero cada vez se están haciendo más estudios y se irán publicando más en el futuro. Están poco estandarizados por ahora y hay muchas técnicas, como veis aquí, algunas de ellas, muchos grupos de trabajo que han ido publicando a lo largo del tiempo, diferentes técnicas de abordajes al seno del tarso, diferentes técnicas frente al abordaje lateral extendido típico y obteniendo resultados de partes blandas y de complicaciones mucho menores, como veis en estas tres publicaciones, con resultados clínicos satisfactorios, aunque generalmente todos tienen alguna cirugía de secuelas más, sin ser estadísticamente significativos, que la reducción abierta. Las técnicas mínimamente invasivas habitualmente se ayudan o apoyan en un abordaje mini-open al seno del tarso para intentar restaurar de la mejor manera posible la superficie articular, como veis ahí, dándole algún tipo de soporte con esos tornillos a la superficie subtalar para darle sostén. Nosotros hacemos alguna vez esta técnica también hay clavos que, como os decía, igualmente estos pequeños clavos a los que van unidos ciertos tornillos para darle sostén y forma a nuestro calcáneo, generalmente, como veis en la imagen de la derecha, se acompañan de abordajes al seno del tarso y mantenimiento de la superficie subastragalina con esos tornillos que veis ahí redondeados para darle ese sostén que necesita. Este es un caso que hemos hecho nosotros, el doctor Valle y yo, hace poco, una fractura, como veis, articular compleja de calcáneo. Una de las técnicas de reducción que hacemos es hacer un abordaje mini-open al seno del tarso, intentar levantar la superficie subastragalina, poner esos tornillos que veis ahí transversales para darle sostén y esos tornillos que van desde el tubérculo posterior para mantener el andamiaje correcto del calcáneo, con ese abordaje mínimo a la superficie subastragalina. Y los resultados que obtenemos también son buenos. O sea que las técnicas percutáneas lo que precisan es una técnica cuidadosa para intentar restaurar por ligamento taxis la morfología normal para que la biomecánica del pie vuelva a ser normal y a fluir de la manera correcta para no alterar los resultados funcionales. Y en esto, además de estas técnicas de mínima lesión de partes blandas, que pueden ser, pues como veis ahí, el Brixian Bridge, que es simplemente poner agujas como estamos acostumbrados a hacer, 3-4 agujas gordas como un Steinman para darle forma al calcáneo, aunque a veces tengan que pasar la articulación para mantenerla temporalmente, o incluso la fijación externa de la que el doctor Bayos hablará a continuación. Hay poco publicado respecto a la comparativa entre cirugía versus fijación externa versus cirugía mínimamente invasiva. Este publicado en 2016, que hablaba un poco de todas estas técnicas para reparar fracturas de calcáneo, las técnicas mínimamente invasivas, incluyendo la cirugía de fijación externa, pero usaban fijadores externos no específicos y como veis ahí la tasa de infección que tenían era muy alta. En nuestra experiencia creo que no tenemos una tasa de infección tan alta como os contará el doctor Valle y los resultados que obtenemos son bastante buenos. Así que con todo esto y resumiendo un poco, el tratamiento conservador sin tener ningún tipo de complejo sí que tiene su cabida para pacientes con comorbilidades. Sobre todo nosotros nos guiamos mucho en esa última pregunta que os hacía, son pacientes fumadores con hábitos tóxicos. Intentamos modificar ese tipo de hábitos para que no nos influyan en los resultados. Si tienen las partes blandas muy lesionadas y son ancianos, evidentemente con poca demanda funcional, pues nos lo pensamos mucho. Sí que es verdad que el tratamiento de un abordaje extenso en L, la cara lateral para una reducción adecuada, lo reservamos para pacientes muy jóvenes, con altas demandas funcionales, y que hay justo para pacientes jóvenes, pero no tanto
que tengan demandas funcionales aceptables pero no tan altas. En el contexto de pacientes politraumatizados nos intentamos guiar por las técnicas mínimamente invasivas y cada vez más por las técnicas de fijación externa que ahora os contará el doctor Valle. Así que simplemente recordar un poco que no tenemos evidencia para establecer ninguna recomendación clara en el manejo de estas fracturas articulares de calcáneo, que es importantísimo saber a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando, a qué tipo de fractura nos estamos enfrentando y la experiencia de cada uno en este tipo de fracturas, que el tratamiento mediante cirugía abierta en ciertos subgrupos de personas, de pacientes, sí que obtiene mejores resultados, pero que las técnicas percutaneas y poco invasivas se usan cada vez con más frecuencia, obteniendo esos resultados que son funcionalmente comparables a los de las técnicas abiertas y con una tasa de complicaciones, sobre todo en cuanto a partes blandas, mucho menores. Yo creo que con esto vamos a dar pase al doctor Valle. Si ha surgido durante este rato alguna pregunta y me la queréis transmitir, pues yo estaré encantado de responderos. Si no ha surgido nada, pues vamos con el doctor Valle y luego las recuperamos al principio, o sea, al final de todo, perdón. Sí, perfecto, Javi. Vamos a esperar al final para el tema de las preguntas. Perfecto. Si queréis, podemos lanzar la pregunta que tenéis pensada. Eso es. Vamos Ahora a damos paso ya a la fase de fijación externa de calcáneo, que es seguro a lo que ha venido todo el mundo y lo que están más interesados. Entonces, ahora que el doctor Valle nos va a ilustrar con unos cuantos casos y ejemplos, además de explicarnos la técnica quirúrgica, que yo creo que os va a interesar a todos, un poco saber si estáis acostumbrados al uso de este tipo de fijación, si no, o sea que a la pregunta que teníamos preparada, Jairo, por favor. Sí, la lanzamos ahora. Ahí ya la tienen los asistentes. Al principio del todo hemos visto que hasta un 50% de vosotros estabais acostumbrados a usar la fijación externa. No sé si usáis el fijador específico o no, pero bueno, eso lo podemos reservar para las preguntas al final. Están votando, vamos a dejar unos segundos más y compartimos resultados. Sobre todo el porcentaje de gente importante es el que no está acostumbrado a usarlo. Sí. Muy bien, pues vamos a compartir los resultados, ¿vale? Para que veáis qué porcentaje utiliza fijación externa y qué porcentaje no. Compartimos y ahí lo tenéis. Perfecto. Muy bien, pues justo a ese 60% de gente haremos hincapié en que conozcan esta técnica que a nosotros nos da, como os decía, muy buenos resultados y con la que estamos muy contentos. Yo voy a dar paso al doctor Valle Cruz, que es el jefe de la unidad de trauma fracturas del Hospital Clínico y con el que trabajo codo a codo, además de ser muy buen amigo y compañero, y seguro que lo va a hacer estupendo, así que espero que os aclare muchas cosas. Así que, José, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Ya por fin he conseguido compartir la pantalla, que me ha costado un poco, y agradecer en primer lugar a MBA la idea de organizar este seminario. Ya en la encuesta del principio hemos visto que predominan entre los asistentes cirujanos de pie y tobillo, que yo creo que es interesante porque quizá la visión difiera un poco de la que podemos tener en una unidad de trauma, ¿no? Y eso muchas veces puede condicionar el tratamiento en estas fracturas. Hasta ahora hemos visto cómo ha evolucionado el tratamiento de estas fracturas y todavía nos llama la atención que cuando leemos cualquier artículo reciente del año pasado, incluso de este 2020, lo primero que queda reflejado es esa frase que vemos ahí, que es la falta de consenso todavía que existe hoy día en el manejo de estas fracturas. Bien, vamos a ver ahora cuál es el papel que juega la fijación externa. Si atendemos a cuestiones anatómicas, el calcáneo es un hueso que soporta carga y sus fracturas tienden al desplazamiento, al acortamiento y a la afectación articular, como hemos visto. Por ello, si estuviéramos en otra localización, como es una fractura de meseta tibial, un pilón, incluso una fractura de tobillo, no nos cabe duda de que la osteotaxis es una buena solución de urgencia, ya que permite restaurar la longitud y la altura, que ya sabemos que es un buen predictor en el resultado, independientemente de cómo consigamos restaurar de urgencia esa anatomía.
Y todo ello minimizando el daño adicional que nosotros podamos ocasionar en unos tejidos que ya de por sí suelen sufrir mucho tras el traumatismo. Entre las ventajas, y sin entrar en detalle, estarían todas aquellas que sabemos aporta un fijador externo, y de igual forma, entre sus complicaciones, vemos las generales de cualquier fijador externo. Principalmente tenemos los relacionados con los pines, más enfocado al tema de la infección, que probablemente es lo que más nos preocupe a todos de entrada. Del mismo modo, como he dicho, que otras fracturas intraarticulares de miembros inferiores, podemos usar el fijador externo como tratamiento temporal. Se describe como una técnica útil, una técnica sencilla, que va a permitir reducir los días hasta la síntesis definitiva, mediante reducción abierta y osteosíntesis. Y como vemos, se puede conseguir a través de un montaje sencillo, colocando un pin en la tibia distal, un pin a la tuberosidad posterior del calcáneo, un pin al primero o segundo meta, y todo ello con garantía de tener pocas complicaciones. Podemos añadir un segundo pin para aportar mayor estabilidad a todo el montaje, y en este caso estaríamos pensando en el fijador más como un tratamiento definitivo al que poder asociar cierta o una limitada fijación interna, como en este artículo de BB, que asocian, si precisa, a una fijación interna con tornillos, agujas o unos pines. De esta forma vemos como hay muchos artículos donde la fijación externa se combina con varias opciones de osteosíntesis y que asocian abordajes más extensos, más tradicionales, a abordajes mínimamente invasivos o mini-open. Y en donde la mayoría de los fijadores externos van a consistir en un montaje triangular con pines que van a ir a la tibia distal, otro al calcáneo y otro pin más anterior a este último que suele ir bien a los metatarsianos más frecuentemente, o como en este artículo al cuello del astrágalo. Los fijadores circulares también tienen su papel en este escenario. Así, en esta revisión de la bibliografía, observan cómo con el fijador circular obtienen los mismos resultados que con la reducción abierta y osteosíntesis, y además con menos complicaciones mayores. Como podéis imaginar, es un sistema muy versátil, permite montajes muy diversos, generalmente siempre asocian un anillo semicircular al pirol calcáneo y que va unido a un doble anillo a la tibia distal. Entre las ventajas de este fijador externo, pues destacan que generalmente van a permitir una carga precoz desde el principio. Eso sí, se suele mantener largo tiempo, entre las 6 semanas y los 3 meses. Y de aquí ya podemos saltar a un nuevo grupo de fijadores, que realmente son, podemos decir, como mini fijadores externos, específica y anatómicamente diseñados para el calcáneo, pero que van a mantener las mismas ventajas y propiedades que la fijación externa. Ya en este estudio del grupo de Verona ya aporta una mayor serie, con un mayor seguimiento, con el uso de este mini fijador externo, podemos decir, en el que consiguen una corrección del ángulo de Wöhler de forma significativa, con significación estadística, y con buenos y excelentes resultados en más del 90% de los casos. Únicamente destacan entre las complicaciones la infección superficial, que se resolvió con tratamiento antibiótico oral. Ya nosotros, hace ya 5 años, llevamos nuestra experiencia con este mini fijador externo a la SECOT en 2015, en un estudio retrospectivo, en el que evaluamos nuestros primeros 17 casos, comparamos con lo que veníamos haciendo hasta entonces, que era la reducción abierta y osteosíntesis con placa, y sí que obtuvimos unos resultados clínicos comparables y funcionales, eso sí, con un menor porcentaje de complicaciones, entre las que incluíamos la infección. Desde entonces el fijador, pues, es un procedimiento habitual, bastante habitual en nuestro centro en este tipo de fractura. Ahora mismo llevamos algo más de 40 casos, e insisto, con un resultado y una sensación bastante favorable. La técnica es común a muchas de las técnicas percutáneas que ya se han comentado, incluso a muchas de las técnicas asociadas a la fijación externa que hemos visto hasta ahora. Inicialmente, como siempre, vamos a reducir de forma manual, vamos a dar tracción en la parte posterior a la tuberosidad posterior, con manipulación para corregir inicialmente el varovalgo. A veces nos hemos ayudado de un pin para asociar esta reducción. Y como siempre, la parte crítica, la reducción de la superficie subtalar, ¿no? La parte articular, que es, digamos, yo creo que uno de los grandes retos de esta fractura.
Cuando asociamos un mini-open, hacemos un levantamiento de la superficie articular para levantarla y rotarla, y es clave porque justo en esta zona van a ir los dos primeros pines del fijador externo en la zona subtalar, que nos van a marcar de referencia al resto del fijador externo. Posteriormente, el resto de los pines los vamos a colocar dependiendo del trazo de fractura y en función de donde queramos aplicar nuestra fuerza. Generalmente van a ir otros 2 pines a la tuberosidad posterior del calcáneo y otros 2 pines a la parte anterior del calcáneo. Nosotros siempre hemos colocado los 6 pines, creemos que esto permite aumentar la eficacia de la ligamentotaxis. Y en ocasiones, si por conminución de la tuberosidad calcánea anterior o por cuestiones anatómicas o por la posición del fijador no permite colocarlo en esta posición, a veces saltamos al cuboide con las mismas garantías de estabilidad del montaje, de todo el montaje. Podemos a veces usar también los pines como joystick para permitir un correcto alineamiento del cuerpo del astrágalo, ¿no? Como aquí vemos el ejemplo. Y bueno, aquí vemos un primer caso clínico de un varón de 38 años, en el que vemos ya en la radiografía una depresión de la superficie subtalar. La imagen del escáner, aparte del hundimiento y en la disminución del ángulo de Wheeler, vemos conminución a nivel metafisaria, y en donde a través de un abordaje mini-open conseguimos levantar la superficie articular y fijarlo todo con un fijador externo. Esta es la evolución al mes de la cirugía, y esta es la revisión final al año de este paciente. En este otro caso vemos igualmente una fractura con un hundimiento de la superficie articular posterior. Ahí vemos donde nosotros generalmente la movilidad no queda limitada, sino que los pacientes empiezan a mover desde el principio, en el postoperatorio inmediato, y la carga se permite generalmente a partir de la tercera o cuarta semana. Valoramos cada caso, pero generalmente permitimos una carga precoz en este tipo de síntesis. Generalmente el paciente permanece un día ingresado y al día siguiente pues, se va a domicilio. Este es el aspecto tras la extracción del fijador externo. Vemos una afectación mínima, en el que generalmente lo retiramos entre la octava y la 10ª semana de la reducción. Estas son imágenes del resultado funcional en este caso. Aquí vemos un varón de 30 años, igualmente con una fractura bilateral de ambos calcáneos. Y en algunos casos hemos añadido otros gestos asociados a la fijación externa, como es el uso del balón percutáneo, de igual forma que la columna, como en la cifoplastia, realmente es una mesetoplastia, con relleno de cemento, y buscando los mismos objetivos que se consiguen en la cifoplastia, en el que tras la misma pues hemos asociado un fijador externo para mantener la reducción. Aquí vemos el seguimiento de ambas fracturas. En la imagen superior es la fractura en la que hemos metido el cemento. Y al respecto hay un artículo reciente en el que se comparan los resultados obtenidos con 3 métodos de síntesis diferentes, entre los que está la reducción abierta y osteosíntesis con placa, que es un tratamiento convencional, frente a 2 técnicas percutáneas, como es el fijador externo, la calcaneoplastia. Y en este artículo no encuentran diferencias significativas entre estos 3 grupos, y sí que obtienen mejores resultados tanto radiológicos como funcionales con las 2 técnicas percutáneas frente a las síntesis abiertas. Especialmente mejores resultados con el fijador externo en cuanto a escalas funcionales como la OFAS o la Maryland Score. Aquí vemos otra fractura de ambos calcáneos. En estas imágenes del TAC vemos una afectación articular con un hundimiento de forma bilateral. Vemos más conminución en el pie del lado derecho, motivo por el cual en ese caso decidimos hacer una reducción abierta y osteosíntesis con placa, mientras que en el pie contralateral decidimos poner un fijador externo pensando más en la afectación bilateral y la capacidad que nos permite el fijador externo de realizar un apoyo precoz.
Este es el control de la síntesis de ambas fracturas y este es el seguimiento a los 5 años con una radiografía de los pies en carga, en el que, si bien vemos que hay cambios degenerativos en la subastragalina de forma bilateral, en este caso afortunadamente era bien tolerada por el paciente, y lo que sí que más nos interesa es que en esta radiografía de pies en carga vemos cómo hemos conseguido una buena morfología en ambos pies, lo cual sabemos que es un buen predictor a largo plazo en el resultado de estas fracturas. Como vemos, las fracturas de calcáneo se presentan con mucha frecuencia de forma bilateral. Nosotros en la unidad de trauma pues, vemos muchos pacientes con una afectación bilateral, y de igual forma hemos usado de forma bilateral el fijador externo. Aquí vemos una fractura con una disminución del ángulo de Wöhler de forma bilateral. Como dijo el doctor Cuidado anteriormente, siempre realizamos un TAC para evaluar bien la fractura, ver lo que necesitamos. Y ese es el control con un fijador externo bilateral en ambos pies. Este es el control. Y este es el control al año de la cirugía, con ese resultado. Y otro escenario que nos resulta interesante es el del paciente politraumatizado. No hay que olvidar en ese contexto que las fracturas de calcáneo se presentan con mucha frecuencia a otras fracturas de miembros inferiores, como pueden ser fracturas de pilón, de meseta tibial, de pelvis, de columna, como es el caso. Esa es la radiografía del pie, la que en el TAC sí que se evidencia mayor hundimiento de la superficie articular, y en el que, además, como es frecuente también en estas lesiones y en pacientes polifracturados, politraumatizados, vemos que además presenta una lesión en la cara medial del pie. En ese tipo de pacientes es importante tener en cuenta el tiempo de cirugía y de duración de los procedimientos, y en el que el fijador externo nos resulta una herramienta muy útil. Ya no me extiendo más, simplemente recordar que dentro de las técnicas percutáneas, el uso del fijador externo en fracturas intraarticulares de calcáneo nos parece una opción útil, con baja tasa de complicaciones y con la que nosotros hemos obtenido buenos resultados. La fijación externa en general permite múltiples montajes, permite asociar otras técnicas asociadas a la fijación externa, y podemos extender las indicaciones de la fijación externa a este tipo de fracturas con las mismas premisas que en cualquier otra localización. Muchas gracias. Y yo creo que ahora tenemos algo de tiempo para preguntas, cuestiones, sugerencias. Perfecto, José, muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que ha estado bastante claro en cuanto a técnica y con unos ejemplos que, bueno, aportan mucha luz a esto, ¿no? O sea, yo lo que hablábamos el otro día es que nosotros confiamos en esta técnica al margen de que MBA esté detrás de esto, no tiene ninguna intención comercial. O sea, que la idea es que a nosotros nos da muy buenos resultados, estamos contentos con lo que hacemos, va muy bien, no nos parece una entelequia, nos parece algo real y que aporta muy buenos resultados con una tasa de complicaciones muy bajas. Sí que es verdad que tenemos nuestras artrosis subastragalinas, como todo el mundo tiene, con el manejo de este tipo de fracturas, sean los abordajes habituales en L o abordajes percutáneos mínimamente invasivos o tratamiento ortopédico. Por desgracia siempre tendremos ese tipo de artrosis, aunque muchas veces es, como decías, muy bien tolerada, y por lo general no tenemos una tasa de artrodesis subastragalina tan altas, ¿no? O sea que en los 40 y pico esos que llevamos revisados no tenemos una tasa de necesidad de artrodesis subastragalina tan alta como parecería pensar. En esta línea de trabajo sí que han preguntado aquí si tenemos complicaciones con los fijadores, si nos hemos encontrado con fijadores en cuanto a tasa de infección. Había una específica de infección, otra en concreto solo decía tasa de infecciones, que me imagino que habla un poco de esa artropatía o artrosis subastragalina. Así que a ver tu sensación, porque yo he dicho la mía, a ver a ti qué te parece. Sí, bueno, la sensación es la que has dicho, ¿no? Es decir, con el fijador es verdad que la sensación es que tenemos pocas complicaciones en general. En cuanto a la infección, que siempre es un tema que preocupa mucho con la fijación externa, es cierto que nosotros cuando lo colocamos intentamos estar muy pendientes de los pacientes, los citamos en consulta, intentamos ser muy cuidadosos con el cuidado con el que el paciente realiza los cuidados necesarios de los pines.
Sí que hemos tenido alguna infección superficial, porque la mayoría de los casos se han resuelto sin necesidad de tener que hacer ninguna nueva intervención quirúrgica. Se han resuelto bien con curas, con limpieza de la zona de inserción del PIN y con antibiótico oral en algún caso que recuerde. Sí que tuvimos que quitar un fijador en un caso por un tema de infección y mala tolerancia, que fue de los primeros casos que tenemos registrado en una paciente de 60 algo más de 60 años, creo recordar, era 60 y largo. Es decir, un paciente que ahora probablemente pues, tuviéramos otra visión diferente. Solo hemos tenido ese caso en el que hemos tenido que retirar el fijador antes de tiempo por un problema de infección y luego posteriormente las señalaciones que no hemos tenido mayores complicaciones. Perfecto. Preguntaban también que si usamos injerto, que si solemos aportar injerto cuando hacemos el abordaje mini-open, eso, si solemos utilizarlo o no, de dónde lo obtenemos, si usamos auto, halo, cosas sintéticas, me imagino que van por ahí las preguntas. Sí, o sea, nosotros generalmente en trauma en general, cuando tenemos que aportar injertos, siempre procuramos poner autoinjerto, que solemos sacar de la cresta, de la cresta ilíaca. En algún caso hemos recurrido a la tibia distal, dependiendo también de las necesidades que tuviéramos de injerto. Y en este tipo de fracturas en concreto, al principio sí que lo usábamos más. Usábamos injerto, incluso algún sustituto óseo, sí que usábamos con frecuencia, más por miedo que teníamos a una pérdida de reducción. Al permitir la carga precoz no sabíamos cómo se iban a comportar las fracturas y al principio yo creo que casi la mayoría de los casos se iban con algún tipo de aporte de injerto o algún sustituto. Conforme hemos ido viendo que la síntesis era estable, que se mantenía y que era bien tolerado, yo creo que ahora pocos son los casos en los que tenemos que recurrir a aportar algún tipo de elemento al foco de fractura. Generalmente, incluso cuando hacemos un mini-open, la estabilidad que aporta la fijación externa, porque realmente forma un sistema triangular, que yo creo que se transmite bien la carga, hace que realmente ahora pues, no optemos por poner ningún tipo de injerto. Sí. Justo yo he respondido alguna mientras iba pudiendo, ahora se van animando a preguntar más, o sea que aquí estamos para intentar responder y arrojar luz en este tema. Preguntan también que si vemos diferencias en tiempo en cuanto a si hacemos una síntesis estándar con una placa calcáneo en tiempo de carga. O sea, si les dejamos antes cargar con el fijador frente a la fijación interna, si aceleramos de alguna manera o creemos que eso acelera la consolidación o por qué les dejamos cargar tan pronto. La verdad es que no. O sea, cuando nosotros cuando hacemos síntesis con placas, sí que ahí venimos un poco de sistemas más clásicos, creo, y sí que le dejamos un tiempo de descarga entre más 6-8 semanas. Es decir, que el paciente, bueno, hace apoyo del pie, pero realmente no permitimos una carga hasta entonces. Al principio, sobre todo, por el tema de la herida, de los cuidados, y luego generalmente lo dejamos más tiempo. Con el fijador, en principio, se crea un montaje triangular en el que creemos que se reparte la carga, se transmite, no pasando a través del foco de fractura, y generalmente en torno a la segunda o cuarta semana, de la segunda a la cuarta semana, vamos permitiendo una carga precoz progresiva. También es cierto que evaluamos cada caso. Si vemos que hay mucha conminución, aun cuando hemos conseguido una reducción que nos pueda resultar satisfactoria, sí que hemos retrasado un poquito más la carga. Pero si la fractura lo permite, estamos satisfechos, a partir de la segunda, en algún caso, hemos permitido la carga precoz. En algún caso, además, con afectación bilateral, sí que hemos apurado un poquito los tiempos y sí que hemos permitido el cargar un poquito antes ese pie con el fijador. Sí, o sea, yo creo que la sensación que obtenemos con la fijación externa en este montaje delta, así como triangular, como tú dices, yo creo que es una sensación bastante buena de sostén y que nos permite darles cierta confianza a pacientes que sean colaboradores, ¿no? Y que comprendan la situación y que empiecen a hacer una carga parcial precoz
comprendan este tipo de patología de la manera adecuada para que no intenten forzar demasiado la máquina. También en esto, identificar pacientes, ¿no? Identificar si son pacientes de riesgo, si no, preguntan también cuál es el factor que tiene el cirujano en el resultado del manejo de estas fracturas. ¿Cuántas habría que hacer para intentar ganar destreza en el manejo de este tipo de patología y no tener muchas complicaciones? ¿Cuál ha sido nuestra curva de aprendizaje para estar cómodos con el fijador? Si técnicamente parece una cosa compleja o no, eso. ¿Cuál sería la curva de aprendizaje o qué otros factores crees que influyen en que el cirujano obtenga resultados con mínimas complicaciones? En principio, al principio con los primeros fijadores externos, bueno, pues es verdad que nos quedamos con la duda de si realmente simplemente colocando 6 pines y con una mínima disección iba a ser suficiente en fracturas que a lo mejor hasta hace poco teníamos claro que se solucionaban con una placa. Por eso al principio yo creo que teníamos más miedo, por eso siempre recurríamos a abrir un poquito más de la cuenta, aportar injerto, siempre dando un extra para quedarnos nosotros un poco tranquilos. Luego con el tiempo vimos que realmente los resultados eran bastante buenos, satisfactorios, tanto funcionales como a la hora de la evolución del retropié y de las partes blandas. Y ha hecho pues, que ahora, como decía, es un procedimiento que yo creo que es el que más hacemos ahora cuando tenemos una fractura a la que planteamos la cirugía. ¿Cuántas cirugías al año? Realmente, técnicamente no creo que es muy demandante, yo creo que es relativamente sencillo, siempre y cuando se consiga una buena reducción de la superficie subtalar, que yo creo que es uno de los grandes hándicaps de este tipo de cirugías, como en cualquier técnica percutánea. Nosotros siempre que hemos tenido duda o no nos hemos quedado satisfechos, hemos abierto y hemos conseguido un mini open y nos hemos ayudado con ayuda de agujas o de un periostotomo para ayudarnos a la reducción, porque esta es, digamos, la parte más crítica de la fijación externa, porque es la que va a marcar la referencia luego a la colocación de todo el fijador. Aquí, como ya hemos visto, van los 2 primeros pines que tienen que ir en una superficie subtalar que está bien reducida para luego colocar el resto del fijador. Entonces yo creo que el punto crítico realmente yo creo que en este tipo de fracturas es conseguir una buena reducción de la superficie subtalar porque va a marcar luego la posición de todo el fijador. Luego el fijador en sí luego se coloca de una forma sencilla porque podemos usarlo de guía para la colocación del resto de los pines, teniendo en cuenta únicamente como referencia esos 2 pines a nivel subtalar. El resto pues van un poco a su caer, aunque el fijador es móvil y permite cierta maniobra de movilidad para colocar los pines un poco en una zona que nos pueda interesar más o menos, pero todo va referenciado a esas 2 agujas, a esos 2 pines iniciales. En ese sentido también yo creo que la gente, bueno, hay varias preguntas al respecto de la superficie articular, de si realizamos un mini open en todos los casos que hay conminución, si tenemos casos sin mini open, que no abordemos la superficie articular. Y yo creo, bueno, para echarte una mano que no hables todo el rato y te canses, o sea, como decías tú, generalmente siempre intentamos obtener la mejor reducción articular que podemos y eso habitualmente y cada vez más en fracturas que sean, pues eso, con conminución 2, 3, 4 de Sanders, no podemos quedarnos satisfechos solo con el fijador y generalmente sí que lo abrimos para intentar reducirlo de la mejor manera posible y antes de colocar los pines, ¿no? O sea que abrimos, reducimos y cuando tenemos una reducción radiográficamente satisfactoria, usando, como decías antes, cada vez menos injerto, menos autoinjerto, pero cuando tenemos la superficie bien reducida, entonces ponemos los pines en una superficie que esté bien reducida. Si tenemos una superficie articular que está bien reducida de entrada, pues entonces podemos poner el fijador sin tener que abordarla. O sea que algún caso tenemos de fracturas que tienen una escasa afectación articular en un Sanders 2 y que nos quedamos satisfechos sin tener que abrirlas, pero normalmente cuando empiezas a aumentar la complejidad de la fractura, las abrimos casi todas. Y en esto también nos han preguntado 2, José, si hacemos
bueno, TAC intraoperatorio ya digo yo que no tenemos, en el clínico no, ni creo, ni veo cuándo lo tendremos, no creo que lo tengamos pronto. Si pedimos, sí que lo han preguntado un par de personas o tres, si solemos pedirles TAC postoperatorio para ver la reducción de la superficie articular. Eso, si tendríamos acceso al TAC, además si lo usaríamos si tuviéramos intraoperatorio para retocar el fijador o intentar manipular. Sí, vamos, el TAC es que no tenemos. Estaría bien para este tipo de fracturas, igual que para otra, pero no tenemos. Y TAC de rutina no pedimos para no llevarnos susto, básicamente. Pero no solemos hacerlo por sistema, un control por TAC. Relacionado luego al control durante el seguimiento, sí que hay un punto que es importante y es que siempre intentamos conseguir con la escopia una buena reducción con el fijador, porque muchas veces durante el seguimiento uno de los problemas es que el fijador, como no es radiotransparente, muchas veces durante el seguimiento en consultas, si no conseguimos una buena proyección, no conseguimos ver bien que la reducción de la fractura se mantiene o poder comparar con radiografías previas, ¿no? Es un punto ahí que siempre con el que procuramos tener mucho cuidado para conseguir una buena proyección lateral, que realmente es la que nos va a marcar un poco la comparativa con radiografías previas para ver si hay pérdida de reducción o no, ¿no? Es un punto. Y el TAC no lo pedimos en principio por sistema porque no basamos en la radiografía. El TAC en nuestro hospital tarda un tiempo además también, y entre que bueno, obtenemos el resultado o no, generalmente ya el fijador lo quitamos y ya la fractura pues está como está, consolidado o no consolidado, y no nos hace cambiar mucho luego el tema. O sea, generalmente hacemos más control radiográfico, ¿no? Y clínico, más que control por TAC, porque, bueno, como tú dices, generalmente nos podríamos llevar seguramente más de un susto. Pero en cuanto a la clínica también, de este control clínico, pregunta uno de nuestros compis, además de que le ha gustado la charla, que si hemos notado que tenemos mucho ensanchamiento del talón, si conseguimos corregir ese ensanchamiento del talón para que luego no puedan o tengan más dificultad para el calzado. Porque claro, con estas técnicas a lo mejor eso es un poco lo que menos conseguimos corregir. Así preguntan. Sí, o sea, no más que con otro tipo de síntesis. Te digo que generalmente siempre nosotros pues, procuramos hacer previamente una manipulación del retropié con compresión para corregir el varovalgo, y creemos que una de las ventajas de la fijación externa precisamente es que, aunque muchas veces la superficie articular es difícil de conseguir una buena reducción, con el fijador yo creo que sí conseguimos mantener la longitud y al menos la altura del calcáneo, ¿no? Que yo creo que a largo plazo, como decía, que ya hemos visto algunas radiografías, es importante conseguir una buena fórmula para evitar complicaciones. No más, respondiendo a la pregunta, no más que con otro tipo de síntesis, y es una cosa en la que procuramos también, aparte de la superficie articular, corregirlo. Perfecto. Y yo creo que la última, que van en la línea de qué hacemos al final con el fijador, preguntan si manipulamos con los controles radiográficos el fijador o seríamos capaces de hacerlo, si como hacemos seguimiento semanal en las consultas, si podríamos manipular eso para darle más pues longitud o subir un poco más la superficie subastralina si vemos que se colapsa, o si cualquier cosa, si eso lo modificamos o tiene la capacidad de hacerse en ese fijador del que nos hablas. Y otro es que si hemos tenido que quitar alguno antes de tiempo de esos fijadores. Sí, el fijador se bloquea, queda bien bloqueado. En algún caso hemos tenido luego que se ha aflojado y hemos tenido que dar distracción al sistema, o sea que sí que lo permite, pero por lo general no. Ni hemos observado una pérdida de reducción durante el seguimiento. Ya digo, como decía, que a veces diferencias no muy significativas es difícil de valorar por una simple radiografía, pero generalmente no hemos tenido pérdida de reducción de forma significativa. Y de hacerlo, en algún caso sí que te da la capacidad del fijador de distraer desde la consulta. Y retirar, como decía al principio, solo hemos retirado un caso, en un caso que fue un caso de los
primeros que pusimos en una paciente, como decía, mayor, en el que lo tuvimos que quitar pues, por una infección y una mala tolerancia, en el que se quitó el fijador y se trató la fractura de forma ortopédica, hasta que la fractura pues, ya le permitimos ya la carga y la fractura consolidó. Perfecto. Pues yo creo que por ahora a mí no se me ocurren más preguntas. El resto de participantes creo que tampoco tienen muchas más preguntas o no las han expresado. Si tienen alguna, que aprovechen ahora. Yo solo quería decir, como hablábamos antes, que nosotros somos unos cirujanos que nos dedicamos al mundo trauma, solo hacemos fracturas y estamos bastante convencidos de esto. Además de que nos gusta mucho la fijación externa en general, estamos muy convencidos de los resultados que obtenemos en este tipo de fracturas que son tan complicadas, porque estás ahí incómodo al fondo del mar intentando corregir la superficie articular de la mejor manera posible, no lo consigues, te das de golpes contra la pared y por más que intentas todas las cosas y todo el arsenal que tienes a tu disposición no lo consigues. Nosotros con el fijador obtenemos un resultado que nos parece satisfactorio, con una agresión bastante baja en un tiempo quirúrgico que nos permite, uno, tratar al paciente antes de lo que estamos habituados, ¿no? Porque ya no hay que esperar a que baje tanto la inflamación de partes blandas, no tienes que respetar tanto esos tiempos, puedes hacerlo antes, intentar restaurar mejor la anatomía normal del calcáneo en una fase precoz y eso nos da una sensación bastante satisfactoria y en segundo lugar, además en tiempo de quirófano, ¿no? Que el tiempo que nos lleva a nosotros poner un fijador a día de hoy, que es poner los 6 pines que decía el doctor Valle, recuperar la longitud del calcáneo, recuperar la anchura del calcáneo, intentar levantar la superficie subastragalina, no es lo mismo que hacer un abordaje extendido en L, poner toda la placa con los tornillos, conformarla, quitar algunos de los tornillos que sobran, algunos de los orificios incluso que hay que cortar de las placas, conformarlas perfectas. O sea que generalmente esto nos da muy buenos resultados en cuanto a la técnica. No creo que la curva de aprendizaje nos haya llevado tanto tiempo. O sea que seguramente con hacer 3 o 4 al principio, el quinto ya lo haces con mucha soltura y que para nosotros es un tratamiento muy válido, muy útil, muy versátil y que creo que todos deberíamos tener en la cabeza, sobre todo para intentar ofrecer a nuestros pacientes lo mejor, porque lo que sí que teníamos y tenemos claro es que con los abordajes extendidos en L tendríamos auténticas catástrofes cutáneas, ¿no? Auténticas exposiciones de placas que había que llamar al cirujano plástico y que lo que venía siendo una fractura se convierte en una fractura más una situación de partes blandas complejas que incluso pone en duda la viabilidad del pie en ciertas ocasiones. O sea que puesto en una balanza, creo que los beneficios superan con amplitud a los riesgos y que los resultados clínicos que obtenemos en estos pacientes son muy satisfactorios. Y como hablábamos antes, nosotros estaríamos encantados de que el que quiera que coja nuestros mails, teléfonos o lo que necesitéis, o habláis con MBA y venís un día, nos veis ponerlo, nos echáis una mano o os ayudamos nosotros o vamos a que quedéis convencidos de esto a vuestro centro y os ayudamos, que somos los tipos normales, accesibles y sencillos de trato. Y estaremos encantados de que confiéis en esto, porque nosotros confiamos y desde luego que os lo decimos convencidos, porque esto para nosotros ha cambiado nuestra práctica clínica habitual, ¿no? Ya no sufrimos tanto en pensar cómo ir al calcáneo o cruzar los dedos cuando viene ese paciente con el abordaje a las consultas. No tenemos tanto miedo y los resultados que obtenemos, como os digo, son bastante buenos. Cuando podamos publicaremos esa serie de 40 y pico que llevamos, que creo que se acerca a 45, y lo pondremos a vuestra disposición para que veáis que no hay tantas complicaciones a nivel subastragalino, que no tenemos tanta tasa de artrodesis y que, bueno, que la gente está contenta y que creemos que esta línea de trabajo es buena. Pues muchísimas gracias a los dos. Simplemente agradeceros, doctor José Vallecruz, doctor Javier García Coiradas, vuestra facilidad desde el primer momento para organizar esta webinar. Daros la enhorabuena por esta charla que ha estado súper interesante y de la que estoy seguro que habéis ayudado un montón a vuestros compañeros a tratar este tipo de fracturas. Agradecer también a todos los asistentes que habéis estado esta tarde de verano acompañándonos. Por aquí, por el norte, por Asturias, está nublado, pero estoy seguro que por el resto de España estáis disfrutando de un sol, sin un cielo, sin ninguna nube.
Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y recordaros que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube todos los webinars de MBA On Air y en unos días también tendréis disponible este webinar de MBA On Air. Por lo tanto, muchísimas gracias, doctores, muchísimas gracias a los asistentes y nos veremos en otra nueva sesión de MBA On Air seguro, ¿vale? Pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un saludo. Hasta luego, gracias.